Entonces, vamos a estudiar entonces hoy, vamos a resumir el tema de los jugos. En la Gemara de Brajot, la Metjet, vemos que dice: Amar, Mar, Barrabashe, Aiduvsha de Tambre, Mebarjim, Alesha, Kol, Yavit, Baró. Esa miel que sale de los dátiles, se le dice la brajá, Eshakol, Yavit, Baró. Preguntan, ¿cuál es el motivo? Zeabe Almay, es como un desecho que sale de la fruta y no consideramos como que es la fruta misma. Dice, ¿como quién? Como el Tana que dice que si una persona tomó trumá, el jugo de la fruta y no la fruta misma, no tiene que devolver el keren y el homesh, el capital de lo que valía la fruta, más un cuarto que se agrega. Y vemos acá que aparentemente cualquier jugo exprimido tiene que decir la brajá de Shakol. El Tosfot nos dice que el Bar de Hot Dolot dice que se está refiriendo solo si la miel o el jugo salieron por sí mismo. Pero si la persona exprimió, debería decirle Shakol. O sea, sí. De nuevo, si el jugo salió por sí mismo, debería decirle la brajá de la fruta, o sea, Boreperiaetz o Boreperiadamá. Y si lo sacó exprimiendo, es Shakol. Todo dice que no hay diferencia, que tanto exprimido como si sale por sí mismo debería decirle Shakol. El Rabal, David Abraham Ben David, dice al revés de lo que dice el Padre de Hot Dolot, que la Gemara que acá dice Shakol es solo si salió por sí mismo, pero en caso que ya haya sido exprimido, debería decirle Boreperiaetz o Boreperia Adama. El Rosh, lo vimos ayer explicando al Padre de Hot Dolot, dice lo siguiente: ¿cuándo se refirió el Padre de Hot Dolot que hay que decirle Boreperiaetz? Dice solo si salió por sí mismo y solo en dátiles. ¿Por qué? Porque el pasuk de la Torá que viene a alabar a los 7 frutos dice Eretz Hitau Seorá Begefen Beteena Berrimón Eretz Echemen Udvash. Cuando nos habla de el dátil, no nos habla del dátil mismo, nos habla de la miel de dátiles. Vemos que es más meshubaj, es más elevado la miel del dátil que el dátil mismo, por lo tanto debería recibir una brajá por lo menos igual de nivel el jugo que sale con el fruto mismo. Pero si vos decís que la miel es mejor y decís de todas maneras una braja más baja, estás como despreciando al producto que se produce con el dátil. Otra Gemara, una página siguiente, en la Meteta Mudalef, nos dice: Amarra papá, Peshita li, maya de silca que silca o maya de lifta que lifta. El agua de la selga es como la selga y el agua del nabo es como el nabo. ¿A qué se refiere? Si una persona hirvió a selga el agua de la selga, debería recibir la brajá de la selga. Y si una persona hirvió un nabo, no sé quién hirvió un nabo, pero si una persona hirvió un nabo, el agua del nabo debería recibir la brajá del nabo, o sea, Boreperia Adamá. El Tosfot dice: no me compares con la Gemara pasada, que la Gemara pasada hablaba de extraer el fruto mismo, y esta Gemara que habla de hervir, porque es diferente. Allá decimos Shakol, y acá decimos la brajá del fruto mismo, o sea, Boreperia Adamá. Nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Cuando uno exprime el fruto, está como recibiendo el fruto mismo, y deberías decir la brajá del fruto. No, la Gemara dice Shakol. Y cuando uno hierve, recibe nada más que el gusto. Y está más lejos del fruto mismo. Y la Gemara dice Adama. El Rosh dice, te voy a explicar cuál es la diferencia. Cuando uno hierve, realmente recibe gusto nada más, pero recibe mamash el gusto de la verdura. O de la fruta incluso, dice el Rosh. Cuando uno exprime, es otro gusto el que queda del jugo exprimido. Uno tendría que hacer la prueba del sabor y cada uno empezar a ver qué siente el mismo gusto, siente otro gusto. No es esa la discusión realmente, pero de todas maneras queda una sensación media rara. ¿Por qué acá sí y acá sí?
Cuando vemos, si abrimos el Shulchan Aruch, el Shulchan Aruch dice lo siguiente. Debash azam me'atmarim, si la persona, eso es en el Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman Reish Bet, la miel que sale de los temarín, debería decirle la braja de Sheakol. Y también todos los mashkin, o sea, todos los jugos que salen de todo tipo de frutas, menos el jugo que sale de uva y aceituna, que ahí cada uno recibe su propia braja. Pero todo el resto se le dice Sheakol. Explica el Mishnah Berurah, no es solo el jugo que sale, también si uno mismo exprime. Incluso si es una fruta que toda la fruta queda hecha jugo, como esas jugueras, que son extractores, queda toda la fruta hecha casi nada, un puré insípido, y toda la fruta se va al jugo, como probamos hoy con la zanahoria y la manzana. De todas maneras es Sheakol. Así lo podemos resumir también del libro que se llama Birkat Hashem, del Ramo Shelevi. Dice, Asoje Peirot Beirakot, la persona que exprime tanto frutas como verduras, menos aceitunas y uvas, dice la braja de Sheakol Niavid Baró, tanto al jugo que salió de ellas y tanto a la pulpa poquita que quedó después de haberlo exprimido, también tiene que decirle Sheakol. Incluso frutas que lo principal de la fruta es para el jugo y después de exprimirla casi no queda nada. Por ejemplo, la granada. Cuando uno exprime granada no queda nada. O la naranja. De todas maneras, al jugo que sale se dice Sheakol. Incluso si la mayoría de esas frutas, de esos árboles, los plantan para hacer jugo, de todas maneras se dice Sheakol. Y dice, incluso si Bediavad, una persona dijo sobre esto, Boré Peria Etz, o Boré Peria Dama, se considera que dijo Brajale Batalá, y tiene que decir Baruch Shem Kol Malchuto Olam Vaed, y tiene que decir Sheakol Niavid Baró. O sea, cualquier persona, ¿te acordás, Gershon, que me preguntaste una vez? Si una persona dice el jugo Boré Peria Etz, tiene que decir Baruch Shem Kol Malchuto Olam Vaed, hacer teshuvah por haber dicho Brajale Batalá, y decir Sheakol Niavid Baró. Ahora, ¿qué pasa con el jugo que sale de las frutas que sirvieron? Dice así: agua que fueron hervidas con frutas o verduras, y se siente el gusto de la fruta o de la verdura. No se va a traer varias opiniones. Hay quien dice que hay que decir la brajá de la fruta o la verdura con la que sirvieron. Esto aparentemente es lo que sale literalmente de la Gemara, ¿sí? Y así dice el Rosh, ¿sí? Como vimos ayer, que cuando se hierve queda mamash el gusto y por lo tanto recibe la brajá del fruto. Segunda opinión, Shemaim שהתבשלו בהם פירות או ירקות, שדרך לאוכלם מבושלים בלא חיים, ולברך עליהם את הברכה של הפירות או ירקות שהתבשלו בהם. אבל מים שהתבשלו בהם פירות או ירקות, שדרך לאוכלם גם בעודם חיים, צריך לברך עליהם שהכל נהיה בדבר. Hay quien divide entre dos tipos de frutas o verduras. Si son cosas que normalmente se las suele comer crudas, el momento que lo herviste, decís con el agua la braja de Sheakol. Pero si son cosas que normalmente se las suelen comer hervidas, en el momento que lo herviste, decís al jugo la berajá del fruto mismo. Vamos a dar un ejemplo. Si una persona hierve ananás, ¿cómo se suele comer el ananás? Natural, cruda, ¿no? Entonces, si uno la hierve, debería decirle al jugo Sheakol. ¿Cómo se suele comer la papa? Hervida. Si uno la hierve, debería decirle al jugo Boré Peria Dama. Pregúntame, ¿y qué pasa con el nabo? Que el nabo aparentemente es una verdura que se suele comer cruda y no hervida. Aparentemente lo que nosotros llamamos lefet no es ese mismo lefet, o sea, el nabo no es el mismo nabo que comía en esa época, que era algo que normalmente se comía hervido y no crudo.
O que en aquel tiempo lo solían comer normalmente solo crudo. De nuevo, Gershon, repito. La segunda opinión se dice el Rashba. ¿Sí? Rabbi Shlomo Ben Aderet dice lo siguiente: si es una fruta que se suele comer hervida o una verdura que se suele comer hervida, se mantiene la regla que vimos en la Gemara, que decís la brajá del fruto también al agua, al jugo. Pero si tomás el jugo de una fruta que se suele comer normalmente cruda, al jugo le decís sheakol. ¿Está bien? ¿Entendió? Muy bien. Veyesh Ombrim, tercera opinión. Así dice el Rabí Aarón Alevi, que era el Bar Plukta, el que discutía muchas veces con el Rashba. Dice lo siguiente. Vamos a esperar, estamos sabiendo todavía las opiniones y ahora vamos a llegar a la conclusión. Estamos todavía en la mitad del partido, todavía no llegamos al resultado. Veyesh Ombrim, hay quien dice que de todas maneras hay que decirle a todos los jugos del mundo, servido, no hervido, o sea, claro que se suele comer crudo, no crudo, a todos hay que decirle Shakol. ¿Por qué? Shekevan Sheinam Ogel El Amashke Yatsumi Torat Peri. Por cuanto que ahora es una bebida y no algo comestible, automáticamente todo lo que es bebida se convierte en Shakol. Y pregúntenme cómo explicas la Gemara que dijo que Maya de Silca, que Silca. Muy bien, le vamos a ver entonces lo que dice el Real. ¿Cómo lo explica? Dice así. Él cita primero al Rif, que cita literalmente la Gemara, que dice que si una persona toma el jugo de la selga, debería decir Boreperi Adama. Y dice el Real, muy atrevido, porque el Rif era lo más grande de los Rishonim. Dice, y las cosas que está queriendo Rabenu, Einam Nejonim. Vemos que los Rishonim se dan a veces el permiso de discutir con otros Rishonim, incluso anteriores. Dice, ¿por qué? ¿Y cómo explicamos la Gemara? De Gemara Ambrina, Namarra Papa Pshita Limaya de Silka que Silka, de Lifta que Lifta, Maya Kulu Shalke Kulu Shalke, Ekief Shal de Pshita Lele Rapapa y Milta Bedia. De Ashtakulu Rabanani, Pligo, Gemara, Beshelakot Gufayu, y Kaime Beinayo Olo, Bedusha de Tambre de Gufa de Tambre, Mamá Shamil Elay Shakol. Dice, ¿cómo me vas a decir que al agua de la selga le vas a decir a selga de esta manera tan fácil? Se dice, incluso hay veces que hay discusiones en la verdura misma. Si una verdura hervida le tenés que decir Adama o Sheakol. Y si vimos en la Gemara anterior que el jugo de la fruta, que es la fruta misma, ya hecha jugo, hay que decirle Sheakol. ¿Cómo ahora que al agua que tiene nada más que el gustito le vas a decir Boreperi Adama? ¿No tiene sentido? Ela, dice Rabbi Aarón Alevi, Badai Peirusha de Aimilta. La explicación correcta de la Gemara. ¿Se entender? ¿Entendieron? No. Bueno, ahora explico. De ahí me vareja silgua o alifta o shear shalke de brajadidu bore periadama. Mifte de maya didu. Dice, si una persona va a comer la selga y también va a tomar el jugo de la selga, basta con decir una sola braja. ¿Y cuál es? Adama. Solo si tomás el jugo con la selga, por cuanto que la selga es la que causó el jugo, la selga es la raíz y el jugo es el derivado. Con decir Adama, estás cubriendo las dos. Pero si llegarías a tomar solo el jugo, tenés que decir Shakol, porque es bebida. ¿Y cuál es la novedad que dice Rapapá? ¿Cuál es la novedad? Que si normalmente tomás algo bebible decís Shakol, acá, por cuanto que lo estás tomando junto con la verdura, la novedad es que decís una sola por el más. Y es una novedad muy grande, señores. Muchas personas creen que si están tomando sopa, ¿qué tienen que decir? Shakol. Y dice el Rapapá, no. La novedad es que si estás tomando sopa de papa, decís Adama y no tenés que decir Shakol también para el jugo. ¿Mejor novedad? ¿Mejor? Muy bien, esa es la novedad. Pero no aprendas de acá un paso más de decir que si solo tomas el jugo, decís Adama,
Dice Rabbi Aarón Alevi, mapito, eso no te viene a enseñar papá. Eso no puede ser, porque si tomás el jugo, que es el fruto mismo exprimido, decís Jacob, cuando más y más, si tomás nada más que el jugo, que es con un poquito de gusto. ¿No? Dice, así también escribió el Ritva, que es el alumno de Rabbi Aarón Alevi, y así también explicó el Meiri. Y dice el Rav Moshe Levi en el Sefer Birkat Hashem, a pesar de que la mayoría de los Rishonim no están de acuerdo con el Meiri, y a pesar de que incluso el Shulchan Aruch escribió que si uno va a tomar el caldo de la verdura hervida, debería decirle la brajá de la fruta de la verdura. Dice, ¿por cuánto? Que Safek Brajot Lakel, cuando uno tiene una duda con Brajot, tienen que tratar de facilitar las cosas. ¿A qué se refiere con facilitar? ¿Ir a una braja más específica o una braja más general? Más general. Por lo tanto, nos cuidamos y decimos Sheakol. Belajá que da Ajronash es Safek Brajot Lakel. Y de todas maneras, ¿quién comió primero la fruta o la verdura? Que fueron hervidas con este agua. Y dijo la braja de la fruta o la verdura. ¿Qué le dice al caldo? Nada. ¿No? Sí. Nada. Porque el mismo Rabbi Aarón Alevi dice, ¿en qué caso tenés que decirle Adama? En caso de que comiste la papa junto con el caldo. Si no, si lo comes solo, tenés que decirle Sheakol. Si lo tomás solo el caldo, tenés que decirle Sheakol. Entonces Rabbi Aarón Alevi te dice, si lo vas a comer junto, decís solo de la papa, ¿no? Por eso el Sefer Birkat Hashem dice, siempre tenés que decirle Sheakol, a el jugo. Pero si lo vas a consumir junto con la verdura, entonces no bendigas al jugo, decís la brajá de la verdura o de la fruta. ¿Y si tienes el pollo, si tiene pollo? Y no, ahí serían la misma las dos. Pero pregúntame por un caldo de fideos. Mesonotti y Zeu. ¿Por qué? Aparentemente. ¿Por qué? Pero no es Porque en el momento, no importa, pero la regla general es cuando tomás lo hervido junto con el producto mismo, está todo incluido. Si tienes salecita. ¿Y pollo con papa? Ahí deberías decirle Las dos una con pollo. sí. Pero Con paya, como pollo con pollo. Ah, eso es carne. Sí, pollo con mucha papa. ¿Carne? ¿y el caldo? Por ningún motivo. Entonces concluye el Rav Moshe Levi. A pesar de que el Shulchan Aruch mismo, acá dice como el Rob de los Rishonim, que hay que decirle la brajá al jugo de la fruta, dice de todas maneras, por cuanto que es probable que el Shulchan Aruch no haya visto al Meiri, lo más probable, que no haya visto al Meiri, porque los escritos del Meiri estuvieron durante mucho tiempo ocultos. Y no todos tenías acceso a los manuscritos poquitos que existían en esa época. Segundo, el Ritva aparecía aparentemente solo. No se dice, podemos decir que Shulchan Aruch se hubiese visto que hay otros Rishonim que apuntan para la dirección del Ritva, que solo si uno consume el jugo con el producto, con la verdura, tiene que decirle al jugo además. Pero si consume el jugo solo, tiene que decirle Sheakol. Podríamos haber dicho que hubiese reconocido el Shulchan Aruch que tenemos que decirle Sheakol. Y así también escribió el Kaf HaChaim, uno de los más grandes Rishonim Sfaradim, el Rav Yaakov Sofer, un libro muy importante que fue escrito sobre el Shulchan Aruch. O sea, el Kaf HaChaim ya discutió con el Shulchan Aruch. Y más dice, y si nos ponemos a ver qué dijo el Rambam dijo lo siguiente en el octavo perek de Ilhot Brajot: las verduras que normalmente se las hierve, se le dice al jugo de ellas Boré Periadama, con la condición Sheshalkan lishtot memem, shememea shelakot keshelakot bimkom shedargan lishtot an. Dicen, ¿en qué caso se le dice, de acuerdo al Rambam, la brajá del fruto también al jugo? Si se la está hirviendo para el jugo, pero si se le hirvió para las verduras, incluso que tomes ahora el jugo mismo, le tenés que decir Sheakol. Repito,
Imagínense que ahora hirvieron zanahoria porque querían zanahoria hervida. Y ahora en este momento específico quieren nada más que el caldo de la zanahoria. Dice el Rambam, ¿qué tenés que decirle a ese caldo? Shakol. ¿Por qué? Porque el caldo es por culpa de las zanahorias. Pero de acuerdo al Rambam, si uno está hirviendo la piña, nada más que para, vamos a decir, uno hierve la cáscara de la piña, que queda un poquito del fruto, y querés, el jugo va a queda un jugo muy rico. Si querés ahora ese caldo, de que queda con gusto a piña, ¿sí? De acuerdo al Rambam aquí sí deberías decirle por pería adama, a la piña se dice adama. Dice el Rambam Moshe Levi, por cuanto que se afecta por la que él, decimos a todo lo que sea bebible, Shakol Nia Bidvaro. Lai. Con respecto a la sopa, nos dice el Yalkut Yosef, si una persona cocinó verduras y se deshicieron en la sopa, y la sopa quedó espesa, tiene que decir por periada más. Y si la sopa es líquida y hay dentro pedazos de verdura, dice, por comer todo ahora, ¿qué tiene que decir? Por periada más, y no hace falta que diga Shakol a la sopa, como vimos que dijo el Rabbi Aharon Halevi, que decimos solo Adamá cuando vamos a comer las dos cosas juntas. Pero si la sopa es súper líquida, ya como agua, incluso que hubo ahí verduras, que se deshicieron un poco ahí mismo. Pero ahora cuando uno está tomando la sopa no está espesa. Y no se reconocen ahí las verduras dentro de la sopa, que dice solo Shakol. Pero si llegó a decir Adamá, salió de Jehová. ¿Por qué? Porque sí se puede basar en el Shulchan Aruch, en el Rif y en todos los que dijeron que se podría decir Adamá al jugo sopa. ¿Está bien? No vamos a decir ahora decir otra braja. Jabal, vas a brajar la batalá. Entonces, en caso que se confundió, puede salir de Jehová con los Rishonim, con el Shulchan Aruch, que dicen que también al caldo se le puede decir Adamá. Muy bien, este es el resumen de todo lo que tiene que ver, pero recordemos que siempre que tomemos algo que sea bebible, a menos que sea aceite de oliva, o a menos que sea vino, a todo el resto de las cosas le decimos solo Shakol. ¿Y el mitz? Ese pedacito, mitz de qué? De uvas. Que nos También decimos. pero que nos han comprado ese de botella. ¿Cuál? Si es algo que es de calidad, que puedes decirle a eso,